cual cuando yo era federal de los cuales yo aprendí más. Entonces, un poco en la introducción, las lesiones dermatológicas se ven en las salas de urgencias en un 10 a 20% de los casos. Entonces, es muy importante poder reconocer lesiones que no son urgentes, que no necesitan un manejo o ser evaluadas más profundamente, de otras que van a ser mucho más serias. Y hay algunas claves que nos ayudan a saber qué pacientes debemos preocuparnos. Estas son pacientes que se presentan con fiebre y con un rash, pacientes que presentan con fiebre y lesiones ampollosas, con descamación de la piel, un rash o lesiones en pacientes inmunocomprometidos, pacientes que presentan púrpura palpable o eritema generalizado. Entonces vamos a empezar con este caso. Este es un niño de 2 años de edad, totalmente sano, que inició con un fiebre, malestar general, muy irritable, presentó un rash morbilliforme que duró más o menos 24 horas y desapareció. Al día siguiente, cuando el bebé despertó, la mamá notó estas lesiones purpúricas que tenía en la cola, en las piernas, y también las tenía en las plantas de los pies. Por esta razón lo llevó a donde su pediatra para que lo evaluara, y la oficina de los pediatras estaba muy cerca de la nuestra y nos llamaron para que viéramos estas lesiones a ver si debíamos estar preocupados o no. En ese momento el bebé tenía un poquito de fiebre, pero no tenía ningunos signos meningios. Pues cuando vimos a este paciente, estas son unas de las otras lesiones en los pies. Estas son lesiones que se ven más en la literatura, lesiones purpúricas, anguladas. Y cuando vimos a este paciente, lo que más nos preocupaba era la meningococcemia. Hay otras infecciones como infecciones de enterovirus que también se pueden presentar con petequias y meningitis. En los Estados Unidos vemos la fiebre macular de las montañas rocosas que puede presentarse también con petequias. Cualquier vasculitis séptica, shock tóxico, púrpura fulminans, leptospirosis, otras vasculitis como la vasculitis de Heinrich-Schön. Entonces, en el caso de nuestro paciente, esto fue consistente con meningococcemia. Él tenía solo septicemia, pero no tuvo manifestaciones del sistema nervioso central. Entonces, es causado por la Neisseria meningitis, es un diplococo gram negativo, y este se transmite principalmente por vía respiratoria. ¿Y en qué pacientes los vemos? Normalmente son adultos jóvenes, niños que van a la universidad, muchachos que van a la universidad, y también niños pequeños. Y hay ciertos factores de riesgo, pacientes con asplenia o pacientes con inmunodeficiencia o con deficiencia de complemento terminal para tener aumento de riesgo de meningococcemia. Entonces, ¿qué vemos en la presentación clínica? Estos pacientes van a tener fiebre, van a tener escalofrío, malestar general, y como nuestro paciente puede presentarse inicialmente con ese exantema que a veces se puede confundir con el exantema viral, pero es un exantema que dura muy poco tiempo, máximo 2 días. Después de este exantema viral aparecen las lesiones, las petequias y las lesiones purpúricas que pueden seguir avanzando a púrpura fulminans y en algunos, especialmente pacientes que tienen deficiencia de la proteína C. Algunos pacientes pueden seguir con coagulación intravascular diseminada, shock, y pueden hasta morir. Entonces, algunos puntos importantes sobre la meningococcemia. Hay 2 vacunas, una polisacárida y la otra conjugada. El problema es que estas vacunas no cubren contra el segundo del tipo B, que es el que va a causar la mayoría, más o menos un 50% de los casos de meningococcemia invasiva en el mundo. El 50% de los pacientes que presentan enfermedad invasiva van a presentarse con meningitis. Y un grupo más pequeño, de 5 a 20%, presentan septicemia únicamente. Entonces, cuando hay pacientes que tienen signos meningios y lesiones purpúricas, pues es mucho más fácil diagnosticar a esos pacientes y son pacientes que realmente la mayoría de las veces reciben tratamiento más rápidamente. Pacientes que presentan las lesiones purpúricas pero no tienen signos meningios, como en los pacientes septicemia, hay veces el tratamiento se puede demorar. Entonces, ¿cómo vamos a manejar estos pacientes? ¿Qué es lo más importante? Empezar el antibiótico lo más pronto posible. Se puede tratar a estos pacientes con penicilina intravenosa, se puede usar cloranfenicol con quinolonas, o la que más usamos nosotros es cefalosporinas de 3ª generación, porque se puede ver por vía intramuscular, y muchas de nuestras oficinas pediátricas tienen este antibiótico en la oficina.
también es importante, si es posible hacerlo, es hacer cultivos o un hemocultivo y cultivo de líquidos cefalorraquídeos. Pero es importante, si ustedes no pueden hacer eso, no tienen acceso a hacer los cultivos, esto no debe retardar dar el antibiótico a estos pacientes. Los cultivos también tienen muy poca sensibilidad, entonces hay ciertas pruebas que pueden ayudar con eso. Está la prueba de aplicación, que va a ayudar a detectar antígenos del grupo A, B, C, Y y W en líquidos cefalorraquídeo y en orina, pero estos van a tener mejor especificidad, pero todavía no tienen muy buena sensibilidad. Los mejores son los ensayos de PCR que se hagan de biopsias de la piel o de líquidos cefalorraquídeo. Y si estos pacientes están bien malitos, lo más importante es inmediatamente hospitalizarlos, cuidamos de eso. ¿Y qué vamos a hacer con todas estas personas en contacto cercanos? Eso siempre ocurre cuando hay estos casos, las enfermeras llegan y ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no nos vamos? ¿Cómo nos van a tratar a nosotros? Entonces lo que es recomendado es cualquier persona que tiene contacto directo, normalmente los familiares, o si ellos van a la guardería, o si hubo enfermeras o médicos que tuvieron contacto con secreciones respiratorias de estos pacientes, se debe dar tratamiento profiláctico o 24 horas después de que se haya empezado el antibiótico. Y esta tabla es un resumen de esas recomendaciones. Se puede usar rifampicina, ciprofloxacina o ceftriaxona. Entonces ahora, este es otro paciente, un adolescente con historia de dermatitis atópica que no estaba muy bien controlado. La mayoría de los adolescentes ya no quieren usar los corticosteroides tópicos. Y este paciente empezó a presentar estas lesiones vesiculares, después que se ulceraron y formaron costra en la cara y en otras partes del cuerpo donde tenía lesiones de dermatitis atópica. Este paciente también tenía fiebre y malestar general. Entonces, en este caso, ¿en qué pensamos? Pues el verde siempre debe venir en nuestra mente inmediatamente. ¿Es esto un caso de eczema herpético o eczema vaccinario? ¿O es un eczema que está infectado, como por estafilococo? ¿O esto es eczema mucosario? Entonces, en este caso, era un paciente que tuvo eczema herpético, que también se llama erupción variceliforme de Kaposi. ¿Y cuáles son las causas? Lo más común es el herpes tipo 1 más el tipo 2. Y va a haber ciertos factores de riesgo, y son todos esos pacientes que tienen problemas con la barrera cutánea, esos pacientes con dermatitis atópica o con otras condiciones dermatológicas. Y lo que vamos a ver en los hallazgos dermatológicos son esas vesículas que después dejan úlceras en sacabocado y forman costras hemorrágicas. Si es muy severo, los pacientes pueden tener síntomas sistémicos. Entonces, ¿cómo nos vamos a manejar? Queremos siempre hacer el diagnóstico. Entonces, podemos hacer una prueba de sangre que es rápida, pero no todos los centros tienen acceso a esto. Puede hacerse cultivo viral, PCR o inmunofluorescencia. El problema es que estos algunos tienen muy baja sensibilidad. Y lo otro que nosotros también hemos visto es que muchas veces estos pacientes también tienen infecciones asociadas a estafilococo. Entonces recomendamos también hacer cultivos de las lesiones para bacterias. Entonces, ¿en qué momento, qué tipo de pacientes son los que tienen que hospitalizar? Los pacientes que van a tener reacciones severas o gran parte del cuerpo afectado, bebés con niños que son menores de 2 años, pacientes que tienen lesiones cerca de los ojos y pacientes que van a tener síntomas sistémicos. ¿Y cómo nos vamos a tratar? Aciclovir lo antes posible. Algunos pacientes que también están sospechando que tienen superinfección bacteriana, también se pueden empezar antibióticos. Es importante tener en cuenta que hay aumento de la resistencia a la aciclovir. Es importante monitorizar a estos pacientes muy cerca, porque si ustedes no dan el tratamiento adecuado por el tiempo hasta que las lesiones desaparezcan completamente, pueden recurrir muy rápidamente. Entonces, ya que estaba hablando del eczema herpético, también quería hablar del eczema coxario. Esto lo hemos visto en los Estados Unidos en los últimos 3 años y muchas veces se confunde por eczema herpético. Y es una infección bastante interesante porque las lesiones de piel pueden ser bastante diferentes. Y esto es causado por el Coxsackie tipo A6, que es diferente al A16, que es el que causa las lesiones de manos y pies que comúnmente vemos. Entonces, ¿qué son estas lesiones de piel? Unas que se han descrito son las
pápulas erintematosas, que son de una misma morfología que se presentan en las partes extensores de los brazos y los pies, también en la región glútea, que puede ser muy similar al síndrome de Jenotic-Crosty. También se pueden presentar lesiones ampollosas muy severas en las manos y en los pies. Pacientes que ustedes los ven pueden pensar en enfermedad de manos y pies, pero estas lesiones tienden a ser con más costra, más ulceradas, un poco más severas. También pueden verse lesiones purpúricas, y estas se ven en pacientes con dermatitis atópica en sitios donde hay dermatitis activa. Entonces, ya cambiando de grupo, este es un bebé de 2 meses, de 2 semanas, que nació de una mamá totalmente saludable, de parto vaginal, sin ninguna complicación. La mamá tuvo tratamiento prenatal y todos los exámenes de enfermedades de transmisión sexual fueron negativos. Entonces, a las 2 semanas que el bebé ya estaba en la casa, la mamá empezó a notar estas lesiones en la cara. Inicialmente la mamá pensaba que eran probablemente picaduras de pulga, ya que tenían unos perros en la casa, y el bebé empezó a presentar un poco más de lesiones en el torso, en los brazos y en la mano. Entonces, en este momento la mamá se preocupó y llevó el bebé a urgencias. Entonces, el diagnóstico inicial la mamá estamos de acuerdo con la mamá que puede ser picaduras de pulga. Nosotros estábamos más preocupados por que este bebé tuviera lesiones por herpes o por varicela. Algunas lesiones eran un poco más pequeñas que podían tener morfología muy similar al molusco. Las lesiones en la mano nos hicieron pensar en escabiosis. La histiocytosis de Langerhans hay veces puede también tener morfologías muy diferentes, y esto también lo tenemos que considerar en neonatos. ¿Es esto un impetigo o una foliculitis eosinofílica? Entonces, en este caso, las pruebas de herpes fueron positivas. Entonces, este fue un caso de herpes neonatal, que normalmente es causado por el herpes de tipo 1, como ocurre en el eczema del pecho. No hay muchos casos realmente, y esto es interesante porque la prevalencia de herpes de tipo 1 es bastante alta en la población de mujeres de edad reproductiva. Y otros datos que son interesantes es que el 60-80% de las mujeres que le transmiten el herpes a sus bebés niegan haber tenido una historia previa de herpes genital. Y esto es importante para nuestros bebés. El riesgo de transmisión es casi cerca del 60% si las mamás tienen un primer caso de herpes genital. Y el problema de esto es que estas lesiones normalmente son asintomáticas. Puede haber un 25% de riesgo si hay herpes no genital primario, y un 2% en mamás que tengan lesiones de herpes genital recurrente. Entonces, hay ciertas cosas que van a aumentar el riesgo en nuestros pacientes chiquitos. Pacientes que nacen por parto vaginal van a tener mayor riesgo. Cualquier paciente que tenga alteraciones de la barrera cutánea se va a hacer monitoreo de fetal, y las infecciones por el herpes del tipo 1 van a aumentar el riesgo. Y la infección, ¿cuándo puede ocurrir? Entonces, la infección puede ocurrir cuando el bebé está en útero, pero esto normalmente es la menor cantidad de los casos. La mayoría de los casos ocurren durante el parto o inmediatamente en el posparto. Y lo que más vemos, que es importante para nosotros los dermatólogos, es que la mayoría de las infecciones son infecciones óculo-múculo-cutáneas. También hay infecciones del sistema nervioso central, que son más o menos el 30%, y infecciones diseminadas, que son el 25%. Entonces, ¿cómo vamos a manejar estos pacientes? Como son neonatos y tienen este tipo de lesiones, y si el herpes está en el diagnóstico diferencial, siempre tienen que ser hospitalizados. Es importante hacer pruebas de sangre o inmunofluorescencia o cultivo PCR. También, como el diagnóstico diferencial tiene otras infecciones como bacterianas, el impetigo también se deben hacer cultivo bacteriano. El herpes, a veces estos pacientes, como nuestro paciente, no tenía síntomas sistémicos, pero el herpes en los recién nacidos puede progresar muy rápidamente y ser muy severo. Entonces, es muy importante hacer cultivos de sangre, cultivo de líquidos cefalorraquídeo, mirar el cuadro hemático y las pruebas hepáticas para saber que no hay otro órgano que esté afectado o que estos pacientes se estarían